El gobierno del presidente López Obrador no da resultados. Y para que no se note, se ha vuelto especialista en distraer, mentir, inventar. Los montajes que tanto critica el presidente son política central de su gobierno para ocultar la realidad y, sobre todo, para ocultar la pasmosa ineficacia con la que actúa frente a los problemas que surgen o los problemas que la propia administración provoca con decisiones nacidas del capricho. Y ante esa incapacidad para resolver, prefiere evadir los problemas con propaganda. ¿Cuántos montajes lleva López Obrador en un par de años de gobierno? ¿Cómo arrancó? ¿Se acuerda de la lucha contra el huachicol al inicio del sexenio? El circo de cerrar los ductos de Pemex, mandar a comprar pipas al extranjero, dejar a los mexicanos sin gasolina, dizque porque los criminales se quedaban con todo. Con ese montaje se estrenó porque a los pocos días el Wall Street Journal descubrió que el gobierno entrante había olvidado comprar gasolina al extranjero. No es que cerraran los ductos, es que no había combustible que pasara por esos ductos. Que el robo de combustibles se ha reducido en un 94%. Y luego dijo que abatió el huachicol. Otro montaje. Las ventas de Pemex no subieron y ahora se sabe que hay contrabando de gasolina, el huachicol como si nada. Hablando de gasolina, ¿recuerda cuando por la pandemia los precios bajaron muchísimo y el presidente lo presumió como un logro suyo? Otro montaje. La gasolina en realidad había bajado porque habían bajado los precios internacionales del petróleo por la crisis de la pandemia. Decidí que bajara el precio para que nos ayude a temperar, a que no se sienta tanto la crisis económica. Pero ahora que la gasolina subió, se enojó. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y estoy cumpliendo. No hice el compromiso de bajarla. Otro montaje del presidente, el BOA. ¿Se acuerda? En junio del año pasado, cuando hubo 117 asesinatos en un solo día, el presidente no habló de eso en la mañanera y se sacó de la manga el BOA. Un documento, supuesto documento, sin membrete, sin firma, sin remitente, en el que supuestamente había un bloque conspirador, un bloque amplio opositor, tan falso que el documento opositor empezaba elogiando al presidente. El propio presidente dijo que no conocía la autenticidad del documento, pero pidió que lo leyeran completito en la mañanera. Un montaje. No sé sobre su validez, pero no está de más darlos a conocer. ¿Se acuerda cuando en medio de la pandemia el presidente apareció en una fotografía dizque visitando a enfermos con COVID? Así lo difundió oficialmente el gobierno y al poco rato se descubrió que no eran enfermos de COVID, eran soldados disfrazados de enfermos. Un montaje que terminó aceptando oficialmente el gobierno. Bueno, y para montajes de la pandemia, la cifra de muertes de todos los días. Todo el mundo sabe que es falsa. El propio gobierno ya aceptó que es falsa, pero noche a noche se sigue mintiendo. No se actualiza la cifra, no se dice la verdad. ¿Y por qué? Pues porque en los comparativos internacionales así México no sale peor. ¿Qué me dice de las vacunas? Somos el único país que hizo un simulacro de llegada de vacunas. Y cada que llega un nuevo cargamento, tremendo show, aunque sean poquitas vacunas. Vacunas. La vacuna no aplicada, la que desató la ira del presidente. A ver, se da a conocer un video en el que se muestra cómo pinchan a una persona y no le inyectan la sustancia. 3 instancias del gobierno aceptaron que el video era real y ofrecieron disculpas. Pero el presidente no. Ya ve que el presidente no se equivoca, él es incapaz de aceptar un error. ¿Qué hizo el presidente? Decir que el video era un montaje. O sea, 3 dependencias de su gobierno ya habían aceptado el error y el presidente escoge mentir flagrantemente.
Lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. El montaje de esta semana es la vacuna patria 100% mexicana. Así la bautizó el presidente López Obrador, para vender la idea de que se trata de una creación de su gobierno 100% mexicana que surgió por encargo, por el apoyo a la ciencia. En realidad esta vacuna, se supo después por una nota del New York Times, la desarrollaron investigadores de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York, que otorgaron la licencia a varios países y laboratorios privados para producir esta vacuna a bajo costo y hacer los ensayos clínicos que confirmen su eficacia. O sea, México consiguió la receta, pero se apropió del mérito para nutrir el discurso nacionalista del presidente. Y entonces la vacuna 100% mexicana, pues no es 100% mexicana. Una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser independientes, no depender tanto del extranjero. Montaje lo del avión presidencial. La rifa del avión no incluía avión. Un avión que se vende, pero no se vende, y se rifa, pero no se rifa. Había un avión presidencial, existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. ¿Sabe qué es lo peor? Hasta hace 2 semanas, el Hospital del Iste de Tampico, uno de los ganadores de la rifa, no había recibido los 20 millones de pesos de su premio. En este gobierno, la verdad es que hay un montaje todos los días. Ese montaje se llama conferencia mañanera. Porque no es conferencia de prensa, no es este gran ejercicio de libertad de expresión que presume el gobierno, no. Pocas veces dan la palabra a periodistas de verdad que lo cuestionan, no. Lo de la mañanera es sobre todo un show, es un montaje. Inventaron unos periodistas que en realidad se dedican a surtirle al presidente halagos, preguntas cómodas, hacen comentarios, golpean de acuerdo a los intereses del gobierno, el presidente se explaya y así no tiene que responder ante la realidad, ante la crisis de inseguridad, de economía, de pandemia, hasta la crisis de corrupción que llega a su propia familia. Su hermano Pío recibiendo dinero en bolsas, su prima Felipa firmando contratos millonarios con Pemex, las casas de Bartlett, las de Irmeréndira, los 150 millones a su propagandista Epigmenio Ibarra, mientras la mayoría de las empresas se iban a la quiebra. El presidente no ha podido desmentir una sola de estas investigaciones documentadas que le hemos presentado. Son de estos reportajes que se hacen con propósito de afectar políticamente, de querer debilitar a nuestro gobierno. El propósito es ese, dañar la imagen. Otro gran montaje es el de la austeridad, una de sus estrategias electorales más efectivas para desviar la atención. Ha sido la de construir una imagen de que él es un hombre cercano al pueblo, sin lujos, sin excesos. Ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más? ¿Por qué el lujo? ¿Por qué la ostentación? ¿Por qué el derroche? ¿Por qué no adoptamos la austeridad no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida? Pero la austeridad es otro montaje del presidente y los suyos. A ver, rechazó vivir en Los Pinos por el lujo, pero se mudó a Palacio Nacional. ¿Ha visto las imágenes de donde vive el presidente? Es más lujoso que Los Pinos. Hace notar que su vehículo es un modesto Jetta, pero en sus giras se mueve en camionetas, como dice él, de las machuchonas. Repite que no tiene tarjetas de crédito, que su familia es humilde, pero a su hijo mayor lo vemos esquiando en Aspen, Colorado, uno de los complejos más exclusivos del mundo. ¿Sabe dónde se hospedó José Ramón López Beltrán en Semana Santa? En el Hotel St. Regis. Costo promedio por habitación, 40,000 pesos la noche. Los montajes. ¿Se acuerda del montaje de los damnificados de Tabasco? Se promocionaba oficialmente como un diálogo del presidente con los afectados,
Y el presidente hablaba como si estuviera dialogando con los afectados. Y no había damnificados, solo había reporteros y soldados. Se descubrió en las imágenes no oficiales. ¿Montaje? Montaje lo del aeropuerto. Y no me refiero a la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco, que fue montaje. No. La inauguración de la pista de Santa Lucía. Un vuelo de 10 minutos de duración, con su gabinete, periodistas, llegaron y luego aterrizaron 3 aviones vacíos, sin pasajeros, nomás para el show. Son muchos los ejemplos de un presidente que se la pasa haciendo montajes. Y preocupa que en la mayoría de estos casos el gobierno sostiene su versión, es decir, no acepta que mintió, no acepta que hubo fallas, no acepta que hubo errores o conductas inadecuadas, mucho menos ofrece una disculpa. La prioridad del presidente no es el país. La prioridad del presidente es él, mantener su popularidad. Y para eso le sirven muy bien los montajes. Por ello, cuando hay equivocaciones, no piensa en dar la cara, no piensa en asumir su responsabilidad, piensa en limpiar su imagen y culpar al que se pueda. A poco más de 2 años de su gobierno, los montajes sobran. Pero el teatro ya se le está cayendo. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. El Partido Verde, uno de los aliados estratégicos del presidente, muestra su mejor cara en Quintana Roo. Su líder anterior renunció cuando se le exhibió codeándose con la mafia rumana. Y el que entró en su lugar, hoy lo revelamos en Latinos, encabeza una banda especializada en despojos inmobiliarios. A través de juicios laborales amañados, se quedan con propiedades de lujo. Hay varios políticos involucrados. Este es el cártel del despojo, un reportaje de Claudio Ochoa Huerta. Él es Luis Pablo Bustamante Beltrán. Tiene 27 años, es el nuevo líder del Partido Verde en Quintana Roo y junto con uno de sus mejores amigos y compañero de partido, el diputado Gustavo Miranda, encabeza una célula dedicada al despojo de inmuebles a través de juicios laborales falsos. Para lograrlo, incluyeron a familiares, amigos, funcionarios y hasta un notario. El 18 de agosto de 2015, Luis Pablo Bustamante y 3 personas más se presentaron ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, Quintana Roo, para demandar por la vía laboral a esta mujer, Erika García Deister, una empresaria de Cancún y socialité. Lo mismo presume fotos con Pelé que con Paris Hilton, Richard Branson o Antonio Banderas. Luis Pablo y compañía argumentaron ser sus trabajadores en García y Miranda Trading S.A.D.C.B., una empresa supuestamente dedicada a la venta de tiempos compartidos. Cada uno de los empleados señaló haber sido contratado con un sueldo fijo de 90,000 pesos mensuales por vender tiempos compartidos. Los 4 presuntos trabajadores de Erika García Deister declararon haber sido despedidos el 27 de julio de 2015 porque ella estaba muy molesta con el bajo rendimiento en las ventas. Entre sus demandas, exigieron indemnización, pago de vacaciones, salarios caídos, reparto de utilidades, primas de antigüedad, horas extras laboradas y aguinaldos. Solo que ninguno de ellos presentó su contrato. Aún así, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Teresa de Jesús Cupat, les dio la razón. Ella determinó que Erika García debía pagarles todos los reclamos, un monto total de más de 10 millones de pesos. En un juicio laboral, el demandado tiene el derecho de determinar con qué pagar al trabajador, pero en este caso, Erika García ni siquiera se presentó a defenderse o a manifestar sus opciones de pago. Entonces, cuando a los supuestos trabajadores les preguntaron en el juicio con qué querían cobrarse, ellos decidieron que fuera con este departamento del complejo de lujo Mayorist Tower en la zona hotelera de Cancún. En ese entonces tenía un valor de 13 millones de pesos, cantidad superior a lo que supuestamente Erika les adeudaba a los empleados gracias a los sueldazos que dijeron ganar y que la autoridad nunca les pidió comprobar.
En pocas palabras, ajustaron cuántos empleados debían ser en la trama y los sueldos para llegar al valor de la propiedad. Cuando el Banco Español Sabadell se dio cuenta de la falta de pago del crédito, acudió como marca la ley al Registro Público de la Propiedad de Cancún para registrar el aviso de que el departamento estaba gravado, es decir, que tenía un crédito y nadie podía hacer ningún movimiento con él. La sorpresa fue que en el Registro Público de la Propiedad, el departamento ya no le pertenecía a Erika, sino a sus supuestos trabajadores, entre ellos Luis Pablo Bustamante Beltrán. La complicidad entre la Junta Laboral, el Registro Público, la empleadora y los supuestos empleados había funcionado. No solo eso, al ganar el juicio laboral los supuestos trabajadores vendieron de inmediato el departamento, solo que eso se mantiene en pausa por un amparo que litiga el banco afectado. Después de haberla demandado y acusado de malos tratos, Luis Pablo pasó la Navidad muy contento con Erika García y su hijo Gustavo Miranda, una sólida amistad que se ha mantenido dentro del Partido Verde. No solo compartieron la Navidad, también eventos públicos, fiestas, actos de campaña. La relación es más que cercana, extrañamente, después de una demanda laboral que les quitó a los García Miranda más de 10 millones de pesos. Gustavo Miranda, el hijo de Erika García, también forma parte del Partido Verde Ecologista. Con 26 años ya es diputado en Quintana Roo y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso. Él y Bustamante, que heredó la dirigencia del Verde gracias a la destitución de José María de la Peña por estar vinculado a la mafia rumana, alardean ser el futuro político de ese estado. Vemos que lo único que les interesa es el tener un patrimonio por este camino. Son muy manipulables, porque yo he visto personas con calidad dentro de este partido, pues que o los han hecho a un lado o no les dan una posibilidad de avanzar. ¿Por qué? Porque no son manipulables, no son gente confiable para los intereses que pretenden de alguna manera. Esto pone en riesgo la credibilidad de uno de los factores básicos de la inversión, que es la seguridad jurídica. James Tobin ha seguido de cerca la estrategia de los juicios falsos laborales e invasiones en Quintana Roo. El método no es nuevo. Comenzó con la gubernatura del priista Félix González Canto, siguió con su compañero Roberto Borge, actualmente preso, y se mantiene con Carlos Joaquín González, que llegó en la alianza PAN-PRD. Yo te diría que más de 40. Me cuesta trabajo decirte el número exacto, pero te podría hablar de más de 40. Todo este entramado no nada más se lleva a cabo por vía de un juicio laboral. Tiene que haber un registro público, tiene que haber notarías, es todo un entramado que además debería estar mucho más revisado por las autoridades, ¿no? La estrategia de este joven cártel del despojo del Partido Verde no se queda en este caso. Cuando Latinos hizo la revisión en el Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, encontró al menos otros 2 juicios laborales idénticos en los que otros presuntos trabajadores también demandaron a Erika García Deister y se hicieron de propiedades que ella sacó con créditos. Entre esos supuestos empleados también está Jorge David Segura Rodríguez, otro amigo de Gustavo Miranda, el hijo de Erika. Igual que los otros empleados, argumentó ganar 90,000 pesos. La impunidad es tal que la Junta de Conciliación y Arbitraje, que depende del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador, resolvió esos otros 2 juicios en cuestión de 2 meses y el Registro Público, otro organismo del gobierno del estado, inscribió las propiedades a favor de los trabajadores el mismo día y con minutos de diferencia. A la ecuación de estas complicidades se suma el notario Jorge Jaime Cruz Hernández, titular de la Notaría 84 en Playa del Carmen. Él es quien ha avalado esta serie de movimientos. Antes de recibir el regalazo que implica una notaría, fue nada más y nada menos que presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la época de Borge, cuando lo acusaron de participar en varios despojos en el área de Tulum. Una de las promesas iniciales del presidente López Obrador es que los primeros en vacunarse serían las doctoras, los doctores, el personal médico de nuestro país. Luego esa promesa se fue deslavando y hoy definitivamente ha relegado a una enorme cantidad de personas que trabajan en el sector salud. Para hablar de eso, hoy en Latinos tenemos a Javier Potes, quien es director general del Consorcio Mexicano de Hospitales. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Carlos. Y al doctor Eduardo Arias Kanemoto, quien es presidente del Colegio de Pediatras de Querétaro. Doctor, muchísimas gracias. Buenos días, gracias por invitarnos. Doctor, usted estuvo en las manifestaciones, ha estado en las manifestaciones en Querétaro
para exigir que los vacunen también a ustedes. Sí, estuvimos en la manifestación en el Instituto de Salud para el Bienestar, hablamos con la delegada, manifestamos nuestra preocupación y nuestro sentir acerca de no habernos tomado en cuenta para la vacunación de todo el personal sanitario, como lo había dispuesto la Organización Mundial de Salud, que recomendaba los primeros 100 días de este año vacunar a todo el personal sanitario. ¿Qué es lo que está detrás de esta idea del presidente de que solo quienes trabajan en hospitales públicos deben ser vacunados? Bueno, no te podría decir qué hay detrás de esa idea, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que somos parte de un sistema de salud, tanto públicos como privados, y no se puede dividir en función de esto, ¿no? O sea, todos trabajamos en la misma guerra, estamos en la misma trinchera. El personal de salud del sector público, tanto como el sector privado, estamos comprometidos con la atención COVID y no puede haber discriminación en ese sentido. Tenemos que estar en la misma campo de batalla. ¿Cuál es el perfil de esos que de pronto se estigmatizan como doctores privados, doctores particulares? No sé, de pronto me da la impresión de que es como cuando el presidente habla de empresarios y cree pues, que todo mundo es el ingeniero Slim, cuando pues, en realidad la inmensa mayoría de los empresarios en México pues, son dueños de pequeñas y medianas empresas, que si el changarrito, la estética, la papelería, 2, 3 empleados, etc. Mira, ¿Cómo es el tema de los doctores privados? Déjame, te lo ejemplifico en la primera línea de batalla, que son los médicos de farmacia. 18,000 farmacias en el país, cerca de 20,000 médicos que trabajan en ellas, y donde la instrucción del gobierno en los picos de COVID fue si te sientes mal, no acudas al hospital, llega gente grave, y esa gente acudió con los médicos de farmacia, que son médicos particulares, ¿no? Y estaban en la primera línea recibiendo pacientes COVID, y atendían más pacientes que el mismo Seguro Social, 10 millones de pacientes mensuales, ¿sí? Entonces, esa población definitivamente es parte de tu ejército como sector salud. Olvídate que es público o es privado, es sector salud, y por lo tanto debe ser vacunado. Si nos vamos a los especialistas, como el caso de los doctores, es lo mismo. Están atendiendo niños, adultos mayores, gente con diversas enfermedades, y el riesgo de contagio es muy alto también para ellos. No, en estos momentos no debe haber diferencia entre sector público y sector privado. Es decir, no es que sea un doctor súper rico al que le alcance para irse a vacunar a Estados Unidos. No estamos hablando de eso. No, definitivamente que no. Como toda población en México, hay una pirámide de ingresos y los médicos serán parte de ella, pero la gran base de la población está en el segmento medio, no en el segmento bajo, y tiene que ser vacunado. ¿Cómo se sienten ustedes cuando el presidente les dice, espérense, fórmense? Nosotros no son prioridad. Nos sentimos molestos, nos sentimos correspondidos, hemos estado al pie de la lucha desde el inicio de la pandemia, y entonces es lamentable no reconocer el esfuerzo, el sacrificio que han hecho todo el personal sanitario que ha fallecido durante esta pandemia. México es el número 1 del mundo en personal médico fallecido a consecuencia de la pandemia. ¿Se sienten ustedes temerosos? ¿Se sienten ustedes desprotegidos? Aun cuando no estén directamente asignados a atender pacientes COVID, pero al recibir a otro tipo de pacientes, como es su caso. Mira, nos sentimos desprotegidos y vulnerables. Hace poco leí un artículo en una revista de Inglaterra, y en este estudio se manifestaba que un personal sanitario, que incluye médicos, enfermeras, radiólogos, químicos, personal de aseo, de recepción, odontólogos, tienen hasta el 7-8% más riesgo que la población en general. Y tienen, los maestros en el estudio que hicieron en Inglaterra, tienen de 1 a 1.3% de riesgo, ¿no? Entonces, sin polarizar, el personal sanitario tiene más riesgo que las personas en Es decir, común. antes de empezar a vacunar a los maestros de un estado que curiosamente va a tener elección para gobernador, es decir, uno de los estados con la elección más importante este año, a lo mejor tendrían que terminar de vacunar a todo el personal médico, a todo aquel que trabaja en un hospital. Es una política, y es una política internacional, porque la Organización Mundial de la Salud lo hizo en sus recomendaciones. ¿Qué sienten cuando el presidente les dice, espérense, hay otras prioridades? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con los mensajes. Insisto, la guerra es el COVID. Ese debe ser la prioridad del país en este momento. Y el personal de salud es el recurso más importante que tiene en esta guerra. Ayer tuvimos una sesión con la Asociación de Hospitales de Argentina, Brasil y Colombia, y intercambiamos datos de cómo se estaba comportando la vacunación. Va en porcentajes muy similar con la población total,
Pero cuando hablamos del personal de salud, la respuesta fue el caso de Brasil. Tenemos vacunado al 100% del personal de salud. ¿Sí? Argentina y Colombia similar, van en procesos similares de alto porcentaje de vacunación y eso no se pone en duda. Hay que vacunar a todo el personal de salud, sin diferencia de público y privado. ¿Se está confundiendo de enemigo el presidente? ¿Cree el presidente que los hospitales que no son públicos son sus enemigos, los doctores que no trabajan en hospitales públicos son sus enemigos y no el virus? Yo no sé si sea tanto el tema de los privados o no privados. Creo que el tema es la importancia que hay que darle al COVID y en función de eso ser congruente. Si la importancia es resolver el tema de COVID, tu recurso, tu ejército son los médicos y tienes que apoyar a los médicos incondicionalmente. Hablaba usted hace un rato de las farmacias. ¿Qué pasa de todo ese personal médico que está en hospitales que no son públicos, en clínicas, incluso de varios? La asistente del dentista o la secretaria que apunta las citas o la enfermera que está en un hospital o el camillero. Es decir, no estás hablando de los doctores nada más como, digamos, cima de la pirámide, sino pues todos aquellos que les ayudan en su consulta privada, en sus consultorios, en sus clínicas, hospitales. Y estamos hablando de los laboratorios de análisis clínicos, de los gabinetes de diagnóstico, que ahí tenemos cerca de 15,000 personal más de organizaciones afiliadas, igual de farmacias, de ambulancias, dentistas, etcétera. Toda esa gente está ahorita, te diría yo, sin un censo, desprotegida en el tema de vacunación. Y obviamente somos parte de un sistema, no puedes separar el sistema, inclusive no puedes decir primer contacto, segundo contacto. Si el de compras, que es de administración, no lo vacunas, no hay elementos en el hospital, no hay recursos para operar. Porque todos entonces, están ahí físicamente. Todos estamos ahí, el asistente, la enfermera, el de intendencia, el biomédico. Ya no es un tema de colaboración donde el sector privado va a colaborar con el sector público. En esta pandemia necesitamos estar coordinados. No puedes desestimar tus recursos. No puedes decir, no cuento con estos elementos para atender la pandemia. No puedes salir a jugar un partido de fútbol con 6 jugadores. Necesitas que tener a todos en el campo. ¿Sí? Ahí se requiere coordinación de todos los elementos. ¿Cómo evalúa la gestión de la pandemia por parte del gobierno actual? Yo creo que esta parte de la gestión no ha sido muy bien manejada, porque siempre hay un plan estratégico y en los planes estratégicos van cambiando de acuerdo a las circunstancias. El plan estratégico era utilizarlo de mejor manera todos los recursos que disponemos, tanto en la medicina pública como en la medicina privada. ¿Cuál es su evaluación de la gestión del presidente López Obrador y su gobierno? A ver, me gustaría dividirlo en partes, si me permites, Carlos. Creo que se ha hecho un buen trabajo, por ejemplo, en conseguir las vacunas, que sabemos que hay una escasez mundial de las mismas. Creo que se hizo un buen trabajo al principio en la colaboración de hospitales públicos y privados. Creo que se falló en ciertos temas, como es el equipamiento del personal de salud en los hospitales públicos para proteger. Creo que hace falta una mejor estrategia de vacunación. Y creo que hay camino todavía que nos falta por recorrer. O sea, esto nos faltan 3 años todavía, cuando menos. Y ahí se puede corregir el rumbo con un mejor plan en ese sentido. No daría yo por terminado el tema, ¿no? En la asignación de las vacunas, ¿está ganando la ciencia o está ganando la política? Mira, yo pienso que las decisiones deben ser basadas en la ciencia y no en los temas políticos. O sea, la ciencia dice que todo el personal sanitario debe tener prioridad y después veremos por grupos vulnerables y ya después el tema de regreso a clases con los maestros, ¿no? Porque es importante regresar a clases, pero debe ser un proceso planificado y organizado. Desde su punto de vista. Estamos con muchas pelotitas en el aire, ¿no? Está el tema de salud, está el tema de economía, está el tema político, el tema de educación. Yo creo que es momento de darle prioridad a la salud en ese sentido, más que a la política, más que a la educación, más que el tema económico. ¿La asignación de vacunas está siguiendo criterios científicos o políticos? No te sé decir cuál es el criterio, te puedo decir que no está siguiendo criterios de salud propiamente, cuando la salud es lo más importante en este momento. Y el momento que el presidente dice, espérense los médicos particulares, obviamente no está siguiendo una alineación con el tema de salud. ¿Sí? Si tuviera el presidente sentado aquí enfrente, ¿qué le diría? Tenemos que ser muy congruentes con el tema del COVID, identificar plenamente que es un problema a nivel mundial, obviamente es un problema para México, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que dar los recursos necesarios al personal de salud para que siga prestando el servicio. Nuestro principal problema en la segunda ola no fueron camas, fue personal de salud, ¿sí? Y nos cuesta más ahorita formar un médico que vacunar un médico. No los perdamos. ¿Viene una tercera ola?
Pensamos que sí, está pasando en varios países, sí, y no tiene por ¿Peor qué que ninguna la segunda y la excepción. primera? No podría decirlo con precisión. Se espera que sí, como ha pasado en otras partes. Ahorita la tendencia va ascendente, lento, pero va ascendente. Creo que en 10 días tenemos un panorama más claro. ¿Le preocupa que en esta tercera ola vuelva a arrasarse al personal médico por esta falta de vacunación? Va a pasar. El personal médico está cansado, el personal de salud está cansado. Tenemos más de un año en esta pandemia. No se llega en hospitales públicos, también en hospitales privados. Ha sido un viacrucis terrible para nosotros. ¿Qué le diría al presidente si lo tuviera sentado aquí enfrente? Pues que sea corresponsable, que sea equitativo, que sea justo, porque es una parte de corresponsabilidad y agradecimiento a las personas que han trabajado, que han enfrentado y que han luchado contra este virus. Yo pienso que va a haber una tercera ola. Estaba leyendo las estadísticas hasta el día de hoy por la Universidad Johns Hopkins. Aquí tengo los datos. México es el primer país que tiene más personal sanitario muerto con una tasa de letalidad del 1.2%. Entonces, si tú no proteges a tu personal, ¿cómo ese personal te puede ayudar? Le agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo que hayan estado hoy en Carlos, a Latinos. sus órdenes. Muchísimas gracias. Y aunque no le guste, al costo que sea, nosotros seguiremos haciendo periodismo. Nos vemos la próxima semana.